Bueno, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, tiempo de tu presencia, Señor, donde tu gloria se manifiesta en medio de tu pueblo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, una vez más, de levantarnos, de que tu misericordia se renueve para con nosotros, Dios. En el nombre de Jesucristo nosotros venimos en esta mañana, Señor, con nuestro corazón dispuesto, con nuestra mente dispuesta, Señor, para alabarte, para adorarte, para entrar en tu presencia, Señor. Y ahora venimos, Señor, buscando tu palabra, Dios, el alimento espiritual, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Y pedimos, Señor, que lo traigas de manera especial, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida. Y nosotros rechazamos todo lo que no es tuyo, todo lo que no hace parte del banquete, Señor, del cielo, lo rechazamos. Toda mentira, error, Señor, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Y todo espíritu maligno, Señor, que esté manifestándose detrás de estas cosas, nosotros lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que toques los corazones, Señor, de los hermanos y de los que escuchan esta enseñanza, Señor, esta administración. Y glorifícate, Dios, con libertad, Señor, con fortaleza y con crecimiento espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, con revelación de los cielos mayor, en el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga. Vamos a la palabra, ¿cierto? ¿Está cumpliendo años usted, cierto que sí? ¿Cuántos son? 23. Pues se pasa el tiempo, ¿no? No se pasa el tiempo. Ya no es un niño. Bueno, hermano, vamos a la palabra. Al finalizar oramos por Miguel Ángel, amén. Vamos a la palabra, Proverbio 30. Proverbios 30. Una palabra que hace ya unas semanas la leí, estaba pasando por ahí y me llamó la atención esa palabra. Y la he reflexionado todo este tiempo, la he meditado, y me parece que nos permite conocer un poco más la dimensión del reino espiritual, amén. Del reino espiritual. Vayamos a Proverbios 30 y ubíquese, hermano, en dos versículos allí. En el versículo 15 y 16. Amén. 15 y 16. Cuando usted lee el libro de Proverbios, hermano, el libro de Proverbios describe de manera importante lo que son los principios de Dios. Amén. Lo que es la naturaleza, la esencia de Dios, la sustancia, el tuétano divino, amén, del reino de los cielos, el Proverbios enseña cosas trascendentales del mundo espiritual, cómo opera el mundo espiritual, cómo piensa Dios, bases de una verdadera condición y ciudadanía celestial, amén. Y aquí vamos a leer estos dos versículos para entender cosas hoy, amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice allí, Proverbios 30, 15, dice: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. ¿Cuántas? Tres. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El fuego que nunca se apaga, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. En alguna parte dice el fuego que nunca se apaga. Paremos un momento allí, hermano, y meditemos un poco en las cosas en las que el hombre se sumerge y que son las cosas que el enemigo le ha preparado para su perdición. Porque quiero enfocarme especialmente en la primer cosa. Dice que hay cuatro, ¿no? El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia y el fuego que no se consume, que no se apaga. Pero meditemos un poco, enfoquémonos en la primera, el Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es el lugar de los muertos, amén. Las mitologías
que muchas de ellas se convirtieron en religiones de civilizaciones antiguas, como la griega, como la romana, ubican dentro de su amalgama de dioses a un dios del inframundo, que en el caso concreto de los griegos se llama ¿cómo? Hades. Hades se llama. Y usted mira la palabra y dice la palabra que hay dos postreros enemigos, que son el Hades y la muerte. El Hades y la muerte, ¿sabe qué son? Estructuras espirituales, como batallones espirituales que se hacen uno solo, que son potestades espirituales. Fíjese cómo el reino de las tinieblas es una copia del reino de los cielos. Tenemos el reino de los cielos que tiene como comandante supremo ¿a quién? A Dios, ¿cierto? En cabeza del Padre, porque Dios es una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y tiene una serie de jerarquías que usted las va discerniendo en la palabra. Sí, los 4 seres vivientes, querubines protectores, serafines, arcángeles, ángeles, todos funcionando conforme a la voluntad de Dios en una obra específica, ¿ven? Que es la solidez del reino de los cielos y la incorporación de un pueblo especial, lavado por la sangre de Cristo, que es la iglesia, ¿ven? En eso funciona. Y todo eso para la gloria de Dios, para la adoración a Dios. Y el infierno tiene también su estructura, en la que está la imitación, que es el dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, tiene su versión encarnada en hombre, que es el anticristo, el falso profeta, y tiene estructuras espirituales, dentro de las cuales especialmente están el Hades, que coincide con el nombre del dios griego, y la muerte. Son estructuras espirituales. Y esas estructuras están hechas para una sola misión: la perdición del alma de los hombres. ¿Correcto? La misión de los ejércitos celestiales es la salvación, la misión de los ejércitos infernales, la perdición. Más allá de las pestes, de la consecuencia de maldición, de las cosas que arrasan o que caminan sobre la tierra, destruyéndola, todo lo evidentemente malo en la tierra, ¿sí? La misión principal de las tinieblas es la perdición de las almas. Ayer veía yo la televisión, ¿no? ¿Cómo está el mundo más inmediato, ¿no? Ayer están en el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿cierto que sí? Y todo el mundo está feliz. La línea entre el simple entretenimiento y la idolatría es muy fina, hermano. No es que esté mal que usted vea un partido de fútbol, de hecho yo lo he hecho. Pero mi corazón no permite que pase simplemente de lo deportivo, de lo eminentemente deportivo. Pero para estar en ese lugar, usted tiene que estar muy firme con Dios, porque se puede pasar al lado de la idolatría. Y puede ser a través de momentos, ¿no? Usted está viendo el partido y comienza el himno nacional, ¿no? Usted se ve a los colombianos allá en las tribunas lanzando lágrimas. Uno no puede juzgar a esas personas porque puede ser usted el que está ahí. Porque eso conmueve, ¿no? Mi país, estoy fuera del país. Se reverbera un sentimiento patriótico. ¿Sí? Y ayer ganó Argentina también. Y a la salida del estadio, usted viera desde los más viejitos, miles de personas, desde los más viejitos hasta los más pequeñitos, desde bebés en brazos, haciendo arengas a su selección. Que tal como van las cosas, encarama a repetir título. Y usted puede decir,
Colombia es un país que, aparte de llegar a ciertas instancias, ¿sí? No tiene una tradición victoriosa. Y usted puede decir, qué lástima, ¿no? Pero yo le digo, no es así. ¿Sabe por qué? Porque eso puede ser un tropiezo. Cuando usted ve al pueblo argentino, usted se da cuenta que ellos tienen una religión que se llama el fútbol. Y eso tiene un respaldo espiritual. No es que simplemente sea una masa de personas alegres celebrando un título o una victoria, sino que detrás de eso hay un mover espiritual, hermano, con sus libaciones y todo. Yo anoche meditaba sobre las libaciones. ¿Qué son las libaciones? Los sacrificios, la sangre que demanda el mundo espiritual. Quiero que entienda esto, por eso los satanistas derraman sangre de bebés, sangre de mujeres embarazadas, lo que consideran más puro en cuanto a sangre ellos lo ofrecen, animales, para tener en ellos el poder, activándose el poder espiritual de las tinieblas. Por eso no es simplemente una cosa de locos que se les ocurre derramar sangre, no. Son las libaciones que el mundo espiritual demanda para tener poder. Ayer terminó el partido, salí con mis hijos porque mi esposa está en Bogotá, la pastora está en Bogotá, y usted viera la locura de ciudad. Yo digo, y me ponía a pensar, ¿cuántas personas mueren en estas fiestas? Entre accidentes, entre peleas con arma blanca, disparos, alcoholizados, y sin contar todo el pecado que rodea o que se consuma en eso. Y la idolatría misma, porque es una fiesta sincretista, ¿no? Es una fiesta que a las 7, 6 de la mañana comienza en la parroquia y a la madrugada termina en el burdel. O sea, ese es el San Pedro. Claro, pueden haber cosas que reivindican nuestra cultura, gastronómicas, atuendo. Yo hasta ahí digo, nosotros somos huilenses, ¿cierto? Pero usted se da cuenta hasta qué punto gente loca en la calle, borrachos. Me causaba impresión ver casi todos los que manejaban moto y carro anoche alcoholizados, hermano. Yo digo, no puede uno ni siquiera salir, no debería uno ni siquiera salir. Y cuando gente muere en esas cosas, se derrama una sangre que sigue activando el mundo espiritual. Y como se lo expliqué al comienzo, es una manifestación, es un mundo espiritual de las tinieblas que actúa para que las almas se pierdan, hermano. Y sigue uno viendo videos, ¿no? Ayer estaba viendo un video donde estaban celebrando una fiesta de santería en Venezuela. La gente enloquecida. La santería que tan metida está en nuestras latitudes. ¿Y sabe qué cantaban en medio del rito de santería? Un pocotón de personas en Venezuela. Que la tierra tiemble, hermano. Le gritaban y decían. Oiga, y les ocurre el terremoto en plena fiesta de santería, hermano. Y ve uno, hermano, yo digo, dudo mucho que ese gobierno tan malvado que es, arroje cifras reales. Pero la devastación de edificios completamente colapsados, a punto de colapsar. ¿Usted sabe cuántas personas quedaron aplastadas en medio de esas urbanizaciones, hermano? Algunos hablan de 100,000, 150,000 personas, hermano, que no van a poder sacar vivas de los escombros y que nunca van a dar esa cifra oficial, porque así son los gobiernos. Y comienzan a darse cuenta porque empiezan a explicar, pero ¿por qué se vinieron tantos edificios abajo? Sí, fue un terremoto fuerte, fue un doble terremoto, pero la devastación va más allá de lo concebible o de la expectativa de que algo como eso hubiera podido ocasionar, hermano. Y comienzan a darse cuenta, hermano, de viviendas mal hechas, de pésima calidad, que en su momento fueron bendición para esas personas, pero hoy en día fueron su perdición. El mismo edificio que el gobierno venezolano les entregó los aplastó, hermano. Me parecía impresionante que en cuestión de segundos se desquebrajaban parecía hecho con inteligencia artificial, se desquebrajaban las paredes, se rompían las columnas y se venían los pisos en cuestión de segundos.
Y no me voy a poner aquí a meditar acerca de lo que se hizo bien o mal en Venezuela, sino que estamos meditando acerca del Seol, de que el Seol no se sacia. Hace poco estaba viendo una tecnología nueva que inventaron los japoneses. Eso hacen cosas impresionantes. Y quedaron un asfalto. Siempre el problema de las canchas, de los lugares deportivos a simple vista es que cuando llueve se acumula el agua, ¿no? Se encharca. Ellos crearon un asfalto poroso que se traga toda el agua que le echan. Y yo digo, el Seol es como ese asfalto que traga y traga y traga almas, hermano. Y la mayoría de esas almas, ¿para dónde van? Para el infierno, hermano. En el 2004 ocurrió un tsunami, un maremoto terrible. 300,000 personas murieron, hermano. Aplastadas por el agua y por los maremotos, hermano. Tragadas. Y se ponen a pensar, ¿cuántas de esas almas se salvaron? ¿Cuántas de esas almas aplastadas por el concreto y por los ladrillos en Venezuela se fueron para el infierno, hermano? Es lamentable la devastación humana, claro, es dolorosa. Y hay una impotencia, ¿no? Hay familias, hermano, paradas frente a los edificios rogando que alguien venga con maquinaria a sacar a sus seres queridos. Hasta anoche todavía se veían linternas alumbrando desde los escombros, hermano. Es una cosa dantesca, pero más dantesco es la cantidad de almas que el enemigo arrebata todos los días, hermano. En medio de locuras, en medio de frenesí, de pecado, de brujería, de hechicería, hermano. Necesitamos entender esto, la dimensión contra la que estamos combatiendo. Dicen las personas que necesitamos la urbanidad de Carreño para mejorar la sociedad. Ese tipo de cosas, hermano, mejoran la estética de la sociedad. Yo me acuerdo cuando uno lo paraban frente al salón de clase, se paraba el rector del colegio y examinaba a ver si llevábamos el pañuelo, la peinilla, si teníamos los zapatos embolados, la camisa planchada, peinados de lado, si teníamos piojos. Eso es bueno, hermano. Claro que sí. Pero solamente afecta lo exterior, hermano. Lo interior es lo que tenemos que salvar. Es lo que tenemos que arrebatarle a las tinieblas. Es alarmante, hermano. Todos los días. Gente en sus borracheras, gente en sus glotonerías, gente en su pecado, muriendo, sucumbiendo en él. ¿Para dónde van a coger, hermano? Dice la palabra que cómo se salvarán, que cómo creerán si no hay quien les predique, dice. Tenemos una generación de cristianos que dicen, pastor, a mí lo único que me importa es dar yo no hablo, pero yo doy buen ejemplo. No, la palabra de Dios dice que usted tiene que predicar. No se trata tanto de traer a alguien aquí a la iglesia, se trata de que usted le predique a Cristo, hermano. Aquí han pasado muchas personas que vinieron y se fueron, pero se fueron predicados, hermano, por lo menos. Le aseguro que esa semilla por allá le retumbará y florecerá y reverdecerá. Si es buena tierra, dará fruto, hermano. Trabajamos para el reino. Pero yo no puedo decir que si llego puntual al trabajo, si hago mis informes correctamente, si soy una persona que aporto a la empresa, estoy dando un buen testimonio, hermano. De su área como trabajador, sí, pero tiene que predicar el evangelio, porque todos los días el Seol se está tragando las almas. Todos los días, hermano. ¿Cuántos muertos hay en Colombia todos los días? Por el conflicto armado, por las borracheras, por la violencia pululante en nuestro país. Y es algo por lo que el Señor se está movilizando, hermano. Está levantando un ejército.
de gente que interceda, hermano, de gente que viva el evangelio, de gente que anuncie el evangelio. La palabra de Dios en cierto momento suena desesperanzadora, hermano. Cuando el Señor hace la radiografía de la sociedad, cuando el Señor hace la radiografía de Israel, de sus pecados, de sus caídas, uno puede decir, todo está perdido. ¿Qué expectativa tiene la sociedad? ¿Qué expectativa tienen los hombres? Diría Pedro, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Dice, estamos mal. Para los que reflexionan o hacen una introspección de su propia maldad. Hay otros que dicen, no, me regodeo en mi maldad, me regodeo en mis escrapulencias, en mis pecados, me fascina el pecado, detesto a Dios, corazones duros, hermano. Usted les enseña la palabra, les habla, se ablandan por un momento. Es como el pan viejo, ¿no? Usted llega y lo mete con un poquito de agua en el microondas y ¿cómo se le pone esperanza? Pero déjelo 5 minutos otra vez por fuera y cómo se queda. Duro, hermano. Hay corazones que son duros. Usted les habla, les predica, los ama, los bendice y son duros como la roca, hermano. Y se pone uno a pensar. Imagínese esta estadística, hermano. Si 1 de 4 que se les predica se va a salvar. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? Porque la parábola del sembrador es exacta, ¿no? ¿Qué dice la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Usted esparce la semilla, usted arroja la semilla, arroje la semilla. Sea testigo de Cristo, arroje la semilla. Pero solamente 1 de 4. 1 de 4 cae en buena tierra. Y allí brota, allí reverdece, allí fructifica. Al 30, al 60, al 100 por 1, dice la palabra. Y las otras caen en medio de pedregales, las otras se las comen las aves de los cielos, las otras caen en medio de espinos, ahogados por las preocupaciones, dice la palabra. Hay gente que usted le bota la palabra y sus preocupaciones lo ahogan. Todo atenta contra su fe. Las cuentas por pagar, la familia, el matrimonio, el trabajo, las circunstancias de la vida, el cambio climático, las ballenas que matan en el mar, todo lo desanima, hermano. Hay gente que vive en un estado de desánimo, ¿no? Nada les gusta. ¿Cierto que sí? Lo melancoliza todo, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? En los años 80, las centrales nucleares son el peligro más tremendo para la humanidad. Usted veía a los de Greenpeace parados frente a las centrales nucleares. Acaben con esas centrales nucleares. La capa de ozono va a acabar con la Tierra, se está acabando. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo. Y todos, ¿no? Los animales. Hay gente que se la pasa en una continua aflicción, hermano. Y yo le digo, esas cosas son importantes para Dios, pero lo más importante para Dios es la salvación del alma. La palabra de Dios dice claramente, no teman a los que matan el cuerpo. No teman a las circunstancias externas. Teman por aquellos que son arrojados al lago de fuego y azufre, que es uno de los 4 elementos o de las 4 cosas que no se sacian según este capítulo. ¿Cierto? Ahí lo dice al final, el fuego que jamás dice basta, allí caen las almas, el lago de fuego y azufre, juntamente ellas con aquellas potestades y estructuras espirituales que fueron su tropiezo y su caída. El Hades y la muerte, el enemigo y los demonios, hermano, y los hombres y las almas de los hombres que cayeron y fueron también tropiezo, porque cayeron y fueron tropiezo, hermano. ¿Cuántas personas hoy son tropiezo de miles de personas, de millones de personas? Las personas que abrazan el ateísmo lo abrazan porque líderes del mundo profesan el ateísmo, la incredulidad. La palabra dice que los primeros que se van a ese lugar horrible son los cobardes y los incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes? Los apóstatas. Los que teniendo la palabra allí, los que viendo el evangelio, los que viendo el poder de Dios se echaron para atrás. Prototipo de los
de los espías del desierto, ¿no? Tenemos aquí la columna de fuego, tenemos aquí el Dios que nos acompaña, tenemos aquí a los profetas, los ángeles del cielo conspiran a favor de nosotros. La tierra a conquistar es buena, ¿no? Porque llegaron con frutos, dijeron, esa tierra de Canaán es tremenda, es buena, es maravillosa. Pero con todo a favor, dijeron, pero somos como langostas al lado de esos gigantes. Esa fue su perdición. Los apóstatas son cobardes y los incrédulos que nunca creyeron. Al mismo nivel están los que alguna vez conocieron el evangelio y se echaron para atrás con los que nunca creyeron. ¿Cómo le parece? Los que nunca creyeron, dice el Señor, ya hay una condena sobre ellos, sigue vigente la condena, ya han sido condenados, dice la palabra. Y los que creyeron en su momento y se echaron para atrás, Dios dice, para ellos hay una doble condenación. O sea, 2 veces serán lanzados al lago de fuego. El calor que los consuma en el lago de fuego o que los haga sufrir será a doble temperatura, hermano, a los que se echaron para atrás. Tremendo todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que entender y tenemos que dirigir nuestra vida a combatir esto. Y como les decía, al comienzo puede ser desesperanzador o puede parecer ser desesperanzador. Pero Dios, con su poder, recrea momentos muy especiales donde se avergüenza este mover de las tinieblas. La palabra habla de 2 momentos especiales que se llaman la lluvia temprana, uno, y la lluvia tardía. ¿Sí? Y en medio de esos 2 momentos, Dios tiene a lo que llama la palabra, o lo que identificamos desde la palabra, los remanentes de Dios. Díganle a que está al lado, Dios siempre tiene sus remanentes. Un día, ya lo hemos visto, ¿no? Un día. Momento difícil, ¿no? Porque lo otro que dice acá es la tierra que no se sacia de aguas. Hubo un momento, hermano, que hubo sequía en Israel, ¿cierto? El pecado de Israel había subido con indignación al trono de Dios. Dios determina un juicio para Israel. 3 años y medio de sequía. Donde fue tan terrible esto que hasta se practicaba el canibalismo. Y hubo poderes espirituales que parecían ser invencibles. Cuando aparece un hombre de Dios llamado Elías, ¿cierto? El culto que indignaba a Dios en ese momento era un culto a 2 dioses paganos, Baal y Acera, y tenían sus profetas y sacerdotes, que hasta ese momento andaban con viento en la camisa, hermano. Pero aparece Elías. Los avergüenza en la famosa confrontación de altares, ¿no? Donde el fuego desciende sobre el altar y consume el altar que había preparado Elías. Y esa es una primera victoria que Dios le da a Elías. Pero a pesar de eso, las tinieblas se levantan acérrimas contra Elías. Elías siente miedo. Dice, ¿cómo es posible que los avergüenzo allá a los profetas de Baal y de Acera? Los mando a ejecutar y con todo y eso se levanta Jezabel a decirme que me va a matar. Y hay un momento, en medio de ese momento difícil, valga la redundancia, donde Elías le dice a Dios, Señor, es que estoy solo. He quedado solo. Parece desesperanzador, ¿cierto? Pero Dios le dice, mijo, usted no está solo en esto. Se me tiene a mí. Y le tengo noticias, hay 7,000 hombres vírgenes que no han doblado rodilla delante de Baal y de Acera. Nadie los ve, no se notan, actúan en medio de la clandestinidad. Quiero hacer aquí un paréntesis y hacer la analogía con el conflicto, los conflictos armados, ¿no? Los conflictos armados tienen a los ejércitos convencionales, ¿no? La infantería, el ejército,
¿sí? La primera línea de reclutas tiene a los oficiales, tiene a la caballería, tiene al cuerpo blindado, tiene al cuerpo aéreo. Pero ninguna de estas cosas, militarmente hablando, rendirían resultados satisfactorios si no fuera por algo llamado el espionaje. Hay una película, ¿no?, que se llama El Código Enigma. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial hubo un conflicto específico que ocurrió en el Atlántico Norte, que consistía en que decenas y centenares de submarinos nazis alemanes estaban derribando convoys completos de cargamento que venía de los Estados Unidos a Europa. Y eso tenía en jaque la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos el frente occidental. Entonces, los nazis manejaban sus comunicaciones con una máquina llamada la máquina Enigma. Y se levantaban un grupo de espías, sumados a una serie de programadores que empezaron a trabajar para descifrar los códigos que los nazis utilizaban para la guerra del Atlántico, hasta que lo descubrieron. Si no fuera por eso, hermano, no hubiera podido haber algo llamado el desembarco de Normandía. El segundo frente fue el que le hizo ya el efecto tenaza a los nazis, hermano. Estoy hablando en términos bélicos. Pero espiritualmente es igual, hermano. El mundo espiritual, la batalla espiritual requiere de personas especiales que son los que van a sostener la línea entre la línea que llegará al punto que Dios quiere, que la conocemos como la lluvia tardía, hermano. ¿Cuál fue la lluvia temprana? Arranquemos por eso. La lluvia temprana la tiene usted en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿no? Hubo una orden que el Señor le dio a sus discípulos de que no se movieran de Jerusalén, ¿cierto?, hasta que el Espíritu Santo descendiera. O sea, el Señor Jesucristo los convoca a este grupo, a este remanente, 120 personas, ¿sí? Les dice, no se muevan. Se lo puede traducir es oren. Oren hasta que venga el Espíritu Santo. Usted puede decir, ay pastor, pero me parece haber leído que el Señor sopló el Espíritu sobre ellos. Sí, ya ellos tenían el Espíritu en su interior. Pero se necesitaba para la primer lluvia un descenso especial, una manifestación especial del Espíritu Santo. Lo voy a poner aquí en su propio contexto. Usted puede tener el Espíritu de Dios, donde aquí ha sido derramado, donde aquí ha sido ministrado para usted. Pero usted necesita incorporarse en un movimiento de élite, un movimiento específico, un movimiento de espionaje, comparándolo con los espías de la Segunda Guerra, para que usted se ponga en la diligencia de orar unido a otros hermanos o a otros muchos hermanos en el Espíritu, para que descienda ya no una primera lluvia, sino una lluvia tardía. Que no es cualquier lluvia, que no es cualquier chaparrón, que es un diluvio espiritual que va a avergonzar esta tendencia que estamos viendo en el capítulo 30, versículo 16, cuando dice el Seol no se sacia. Hoy el Seol parecen las cataratas del Niágara absorbiendo almas para el infierno. Ahora, pregunta, ¿eso es injusto o es justo? ¿Es el precio? ¿Es la paga de que la humanidad ha decidido vivir para la maldad? Porque la mayoría de los que mueren en ese frenesí, mueren sin Cristo, se van para el infierno. Pero Dios ha querido diseñar un plan para que en un momento específico sea avergonzado el mundo de la muerte, hermano. Y la tendencia del Seol. Se llama la lluvia tardía, hermano.
Un fenómeno mundial donde veremos, hermano, de todas las latitudes, millones de personas creyendo en Cristo y siendo salvas de manera masiva para la gloria de Dios y para el reino de los cielos. ¿Quién dice amén? Y hablábamos hace 8 días acerca de tenemos que eliminar la concepción para poder hacer esto. Tenemos que eliminar la concepción que tenemos o que a veces adquirimos de que la salvación se logra por obras, ¿no? Entonces nos enfocamos en la radicalización de la religión, del comportamiento, ¿no? Pero tenemos que entender que este milagro llamado la lluvia tardía es una manifestación misericordiosa y masiva de Dios con la humanidad. Un regalo que ha sido desatado desde la cruz del Calvario para que millones y millones de personas lleguen a Cristo en un momento específico, en un lapso corto de tiempo, hermano. Una consolidación de santos en tiempo récord, hermano, cumpliendo lo que la palabra dice. Vendrán días donde muchos últimos serán primeros. Y hablábamos hace 8 días que en cuanto a la salvación, hermano, la salvación está al alcance de las manos. ¿Te acuerdas que lo mirábamos? ¿Fue hace 8 días? Lo mirábamos, ¿cierto? Cerca de ti está la salvación, dice Romanos, ¿cierto? Lo mirábamos, ¿no? ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita? ¿Aprenderme la Biblia? ¿De memoria? ¿Qué se necesita? ¿60 ayunos de 40 días? ¿Qué se necesita? ¿Caminar de aquí a Jerusalén de rodillas? ¿Visitar 50 lugares de peregrinaje? ¿Tener un récord de asistencia a la iglesia? ¿Cuántas horas de oración necesitamos para salvarnos? La palabra de Dios dice, y este es el milagro de Dios, cerca de ti está la salvación, dice. Si confesares con tu boca que Jesucristo fue levantado de los muertos y creyeres en tu corazón, dice, serás salvo, dice la palabra. ¿Quién dice amén? Nosotros tenemos que predicar no como el pesimista, sino como el que cree en ese milagro. Este es un tiempo, hermano, donde tenemos que orar mucho, donde simultáneamente tenemos que orar mucho para que venga esa manifestación de la lluvia tardía, para que se consolide. Porque uno, como cuando caen los aguaceros, como cuando vienen las épocas de lluvia, ¿qué es lo primero que usted dice? Viene el aguacero. ¿Cómo se da cuenta usted? Huele. Viene un viento aquí, cuando usted viene en la época de lluvia, viene un viento que viene por allá de Cerro Neiva, ¿cierto? ¿Cómo le huele a usted? ¿Huele a tierra qué? Húmeda, ¿cierto? Usted ve la columna gris, el cumulonimbus allí levantado, comienza a oler a a tierra mojada. Usted dice, viene el chaparrón. Estamos en unos tiempos donde usted está oliendo el agua que moja la tierra. Viene la lluvia tardía, esa lluvia tardía que la palabra nos ha descrito. Y aquí quiero ponérsela a usted en contexto, introducírsela en esto que estamos hablando. Miremos un momentico allí, no me aparte aquí de Proverbios, y vaya usted un momentico al libro del profeta Joel. Joel 2. ¿Se acuerda que hablábamos del fuego que no se apaga? Del mensaje que puede parecer desesperanzador. Dice acá, pues miremos el versículo 10 primero. Miren lo que dice. Miren, y estábamos hablando de temblores, ¿no? Miren lo que dice la palabra. Dice, delante de él temblará la tierra. Oiga esto. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas
retraerán su resplandor. Coincide con el sello quinto, ¿no? Que es una señal inequívoca de la venida de Cristo. Una señal que hay en los cielos y en la tierra. Dice el versículo 11, y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. Díganle que está al lado, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Así como dijeron, así como dirían en Jeremías, perdón, en Isaías 33. ¿Quién podrá habitar en las llamas eternas? ¿Quién podrá vivir en el fuego que no se apaga? ¿Quién puede soportarlo? Dice. ¿Cierto que sí? Un mensaje desesperanzador, ¿no? El Seol tragando almas. Pero viene un mensaje de Dios poderoso. Cerca de ti está la salvación, ¿cierto? Dice, pero, cuando la palabra, perdón, dice, por eso pues, ahora dice el Señor. O sea, el Señor levanta su mano su mano misericordiosa, para revertir por un momento especial esta tendencia. Dice, por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, que lo mirábamos hace como un mes y medio. Lo que significaba el ayuno, el lloro y el lamento, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Viene un momento donde Dios va a revertir las cosas. Va a dar una oportunidad de arrepentimiento y lo va a usar a usted en oración y a usted en predicación para que eso ocurra. ¿Y cuál es la lluvia tardía? La lluvia tardía, la segunda lluvia, versículo 28. ¿Qué título tiene allí? Dice, derramamiento del Espíritu de Dios. Esto no puede ocurrir si no hay una manifestación especial del Espíritu. Está aquí en el versículo 28, en adelante. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre algunas carnes, dice, sobre toda carne. Oiga esto. De manera milagrosa, ¿no? ¿Y en qué consiste el milagro? En que será en toda carne. La que pareciera y la que no pareciera. El poder de Dios para transformar un corazón es tan grande que lo puede hacer con cualquier tipo de pecador. Cuando la palabra de Dios dice, será sobre toda carne, será sobre todos esos que hoy están perdidos, hermano. No se han muerto, pero están perdidos, están condenados. Todos esos borrachitos de anoche, un día el Espíritu Santo caerá sobre ellos. Así dice la palabra. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes. Amén. Ahí está la palabra, hermano. Dice tú en aquellos días. O sea, está hablando que sobre toda carne y también caerá sobre nosotros una vez más, hermano. ¿Qué dice amén? Una vez más caerá sobre nosotros. Y caerá sobre toda carne. La palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado se valdrá Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y la palabra también dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Lluvia tardía. Pero nosotros tenemos que ser propicios para ese momento. Un clamor tiene que hacerse, porque recuerden que esto se logrará con ayuno, lloro y lamento. Esto ocurrirá si usted desgarra su corazón delante de Dios. Si usted rasga sus vestiduras espirituales delante de Dios para clamar por estas cosas. Ocurrirán. Amén. En todas las latitudes, hermano. Ya no es tan importante, hermano, el modelo que la iglesia ha seguido sosteniendo durante años. Un modelo empresarial, de iglesias populosas, de iglesias, de mega iglesias llenas de personas. Eso no es sinónimo de ningún avivamiento. El avivamiento será cuando millones de personas
vengan a Cristo, hermano. Amén. Por eso los he invitado a que ustedes no se pongan a mirar a su alrededor aquí en la iglesia. La iglesia, aquí esta congregación está como Dios quiere que esté. Pero usted tiene que estar en función del reino. Predicando la palabra. Ha profetizado, ocurra un día. Amén. En eso tenemos que estar, dice. Para que caiga sobre los perdidos y caiga aún también sobre nosotros. Una dimensión del Espíritu nunca antes conocida. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Amén. Muchos se convertirán, no todos. Dios tiene un número de escogidos, que cuando termine de cumplirse, entonces las puertas de la gracia se cerrarán. Y los que rechazaron el evangelio recibirán su justa retribución. Porque yo les enseñé a ustedes, hermano, conforme a la palabra, que Dios se glorifica tanto en la salvación de los perdidos como en la condenación de los perdidos. Porque eso se llama justicia. La recompensa de los que creyeron, de los que abrazaron una salvación tan inmediata y también de aquellos que teniéndola tan de frente, la rechazaron. ¿Sí? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Ese avivamiento será la antesala de la condenación del mundo pecador, del mundo que rechazó el evangelio. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Tiene que estar la mano? Está allí la oportunidad. Usted ya la abrazó, conviértase en un instrumento para que otros la abracen, dice. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente, ¿sí ve? El remanente, al cual Él habrá llamado. ¿Quién dice amén? Ese es nuestro momento. Tenemos que continuar en nuestra labor, hermano. Amén. Y en la dirección del Espíritu tenemos que estar nosotros. ¿Quién dice amén? Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios. En esta hora, Señor, alegres, Dios, por esta oportunidad que nos das este domingo. Padre maravilloso. Padre, es un domingo donde tu gloria se ha manifestado en medio de nosotros. Pero también, Señor, somos conscientes de que si miramos más allá de nuestro perímetro, hay un mundo que está cayéndose a pedazos, Dios. Así como se caían a pedazos esos edificios, Señor. Se caían a pedazos allá en Venezuela, terrible todo esto. Amado Dios, nosotros oramos, Señor maravilloso, para que así como ocurrió en el aposento alto, Señor, donde 120, Señor, no más sino 120, Señor, sobre ellos cayó la lluvia, que hasta el día de hoy ha sido la más importante de todas. La lluvia espiritual que preparó a la iglesia para trascender a través de los siglos. Pero nos has prometido a este remanente y a todos los que se han conservado en tu verdad, a todos los que han creído en tu anuncio, que viene una brizna que nos anuncia una lluvia mayor, Señor. Porque la lluvia para la siembra es una lluvia caudalosa, pero la lluvia para la cosecha es aún mucho más grande, Señor, maravilloso, que la lluvia primera. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, oramos porque el Espíritu Santo descienda y se manifieste en medio de nosotros. Seguimos clamando, Señor, anhelando este tiempo de consolidación, este tiempo, Señor maravilloso, de abundante manifestación de tu poder, que consolide, Señor maravilloso, a ese remanente, como dice la palabra allí, como lo identificamos allí en las palabras de Joel, ese remanente que entrará en el reino de los cielos. Padre, tenemos la satisfacción de entender, Señor, que tu obra no ha corrido peligro, que tu obra no corre peligro ni lo correrá, Señor, porque el número de los escogidos se completará, maravilloso Dios. Yo te pido, Señor, que revistas a este pueblo,
que revistas a mis hermanos, que revistas a este remanente de un poder especial, Señor, para ser tus testigos, para tener la virtud de la llenura de tu espíritu, para que tengan la virtud, Señor, y el vigor de los dones avivados, de sus manos ungidas, para ser testigos y con carbones encendidos también en sus bocas, predicar la palabra, Señor, clamar a ti con todo su corazón, Señor, desnudar su corazón delante de ti, Señor, clamando, orando para que se consumen estos tiempos, Señor, y predicando el evangelio, maravilloso Dios, anunciando el evangelio, las buenas nuevas, Señor, de a todos aquellos que están perdidos y condenados, anunciarles, Señor, que la salvación está al alcance de las manos para todo aquel que invoca el nombre del Señor y para todo aquel que cree en su corazón. Maravilloso Dios, que tú, Señor de la gloria, levantaste a Jesús de entre los muertos para traer vida a todo el que cree y a todo lo que estaba muerto. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por este tiempo, precioso Dios. Padre, hay pueblo que está de viaje, Señor, que no está aquí en medio de nosotros. Padre, toca a todo ese pueblo hoy ausente, Señor, y a todo aquel que lo está viendo, Señor maravilloso, a través de la transmisión. Tócalo con tu poder, bendito Señor, con tu gloria. Unge hasta los huesos, Señor, sus vidas. En el nombre de Jesucristo, Padre, levántanos con fuerza en este tiempo. Necesitamos una fortaleza renovada. Señor, danos la fuerza para continuar, para no desfallecer, para predicar, Señor, para hacer discípulos, para utilizar los dones, para orar por los enfermos, por los menesterosos, por los vituperados, Señor, y ser entes, vectores de salvación en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias por todo este tiempo, Señor. Te alabamos y glorificamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Queremos orar, Señor, por Colombia, Señor, y por las naciones de la tierra, para que, Señor, derrames tu espíritu en medio de todo ese pueblo, en medio de pastores, hombres y mujeres, comunidades enteras, tal vez no reconocidas muchas de ellas, tal vez, Señor maravilloso, bendito Dios, actuando en la clandestinidad, en tras bambalinas, en los socavones. Señor, cuántas son las necesidades, cuántas son las circunstancias en las que tu pueblo vive en la tierra, Señor. Pero allí donde tu nombre es invocado, allí donde se ha elevado la oración, allí donde tu nombre es glorificado, allí levanta a tu pueblo y utilízalo en las naciones de la tierra para traer un avivamiento, Señor. Un avivamiento de millones de personas. En Colombia pedimos, no para que llenen las iglesias, Señor, sino para que se conviertan de verdad a ti, Señor, millones de personas, de todas las esferas, de todos los estratos, de todas las características. Toca a Colombia, líbrala, Señor, a Colombia de la mano destructora, del destructor de naciones. Libra a Colombia de todo esto, levanta la iglesia, fortalece la iglesia, depura la iglesia, llénala de ti, Señor maravilloso. Quita todo lo que no es tuyo, desarticula todo lo de los hombres y toda infiltración demoníaca en las congregaciones. Libera a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos en esta tarde, Señor maravilloso. Y trae un avivamiento a nuestro país, Dios. Te lo pedimos, Señor, y que a través de esta obra milagrosa, desde todos los puntos cardinales, Señor, desde todos los lugares de la tierra, reviertas especialmente en un momento especial la tendencia de la muerte, Señor, porque está escrito en tu palabra, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida en la muerte, el Hades también, en la cruz del Calvario, y vencida por la vida, que por Cristo viene, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo este pueblo. Bendícelo, sánalo allí a tu pueblo. Toda enfermedad en esta hora desaparece de los cuerpos, Señor, y toda sanidad viene sobre tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y también oramos, Señor, para que traigas provisión abundante, Señor, y sobreabundante, que reprendas el devorador de las vidas. Atamos toda ruina, pobreza, escasez, miseria
y la echamos al abismo y declaramos también, Señor maravilloso, que tú eres el Salvador y que también eres el sumo sacerdote, Señor, que está allí presentándose permanentemente delante del Padre, Señor. Y reconocemos esto trayendo diezmos y ofrendas delante de ti, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por todo este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, Señor. Atamos todo espíritu maligno que se ha manifestado alrededor nuestro y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Glorifícate en todas las cosas, Señor, que sea un fin de semana, un resto de fin de semana repleto de bendiciones. Padre, guarda, Señor, a esta ciudad. También pido, Señor, que traigas la porción, Señor, de tu poder sobre esta ciudad para que la levantes del día malo, Señor, que tiempos por el evangelio, que tiempos por la predicación de tu palabra, que tiempos por el remanente que habita en esta ciudad, tiempos, Señor maravilloso, de prosperidad, tiempos buenos vengan para Neiva, en el nombre de Jesucristo. Padre maravilloso, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria y honra hemos orado, Señor, Señor maravilloso. Oramos también, Señor, por Miguel Ángel, Señor, que está cumpliendo años. En el nombre de Jesús lo bendecimos en esta hora, Padre, gracias por él. Allí, Señor, se ha sostenido, Padre. Yo te pido, Señor, que le dé fortaleza, capacidad para decirle no a la tentación, capacidad para decirle no al pecado, Señor, para vencer, Señor maravilloso, las concupiscencias, para que por el Espíritu doblegue la carne, Señor, en el nombre, y sea victorioso en el nombre de Jesucristo. Renueva su mente, Señor, llena su vida de tu unción, purifica su corazón, Señor, bendecimos su entrada, su salida, sus manos, sus pies, toda su integridad, pedimos que lo bendigas, que lo apartes y lo consagres y que lo uses para tu gloria, Señor. También pedimos que conspire tu reino a favor de él en todas las cosas en el nombre de Jesús y que se cumpla el designio que tienes para él a cabalidad en el nombre de Jesús y que sea ese su destino, Señor, y ese sea, Señor maravilloso, la razón por la que lo has convocado y por la cual lo has salvado. En el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria. Nosotros lo bendecimos, Señor, y pedimos que sea un año maravilloso, Señor, lleno de tu presencia, Señor, teniéndote a ti como el mejor regalo, en el nombre de Jesús, y que prospere en todo como su alma prospera. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, Señor, que ensanche nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén.